Buenos días. Damos gracias a Dios por esa alabanza que tuvimos el día de hoy. Verdaderamente, si tenemos el Espíritu, ¿verdad? Sentimos que el Señor usa a sus ángeles para llevarnos a su presencia. Damos gracias a Dios por cada una de las mujeres que están en la alabanza, porque la verdad sentimos la unción y presencia de Dios en ellas. Hermanos, vamos a seguir hablando sobre la vida espiritual de los creyentes, de la iglesia, de nosotros los cristianos. Hay una palabra que en la vida cristiana se escucha mucho y en la Biblia la leemos, pero muchas veces como que la obviamos o pasamos por alto. La Biblia nos habla de integridad, ¿verdad? Hay muchos versículos bíblicos, hay como 200 y pico versículos bíblicos de la integridad, de un corazón íntegro, caminar con integridad del Señor. O sea, la integridad es muy importante en la vida cristiana. Hablamos de que debemos cuidar nuestro testimonio, ¿verdad? Y es importante el testimonio. Pero créanme que si no hay integridad en nosotros, de nada sirve el testimonio. Porque yo puedo venir aquí y aparentar y decir que soy, y hacer, y estoy dando un testimonio falso, pero mi integridad es lo que cuenta. Entonces yo quiero, hermanos, que vayamos hoy tengamos un tiempo para meditar cómo estamos nosotros andando en el Señor, cómo está nuestra integridad ante el Señor, cómo está nuestra integridad con las personas que nos rodean, con nuestra familia, o sea, cómo estamos andando nosotros verdaderamente en la vida cristiana. Entonces, mantener la integridad era algo con lo cual muchos de los antepasados de los hombres de la Biblia lucharon. Ellos estaban convencidos que la integridad de corazón, presentarse con coherencia ante Dios y tener su vida íntegra era prácticamente un mandato del Señor. Y ellos lucharon mucho por mantener su integridad, pero es algo que nosotros debemos y necesitamos hoy en día con urgencia comenzar a practicar en nuestra vida. Y más en estos tiempos de la integridad, las personas no valen nada. Hoy en día todo el mundo tiene su precio. Hoy vemos pastores, ministros, políticos, de todas las personas habidas y por haber, que ya la integridad como que no es parte de su vida diaria, ni figura como en el léxico del idioma, de cualquier idioma que sea. Hoy vamos a compartir, hermanos, la historia del rey David y Betsabé. Yo sé que ya todos nos damos de memoria y va a decir, bueno, pastor, pero esa historia sí, yo sé que todas de memoria. Y cada vez que la leemos, esa historia nos va a enseñar cosas nuevas y cosas nuevas y cosas nuevas. Esa historia de David y Betsabé se encuentra en 2 Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al 27. Entonces, es necesario, hermanos, que ya que conocemos la historia, ya que sabemos lo que pasó y nos hacemos de memoria, que vayamos versículo por versículo mirando lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy a todos y cada uno de nosotros. Esta semana estábamos con mi esposa estudiando esta palabra y la verdad que decíamos, ¿verdad, Señor? Hemos visto y hemos leído cosas que ahí estaban, pero no estaba nada pasado por nuestra mente. Y es importante, ¿no?, que nosotros entendamos que la integridad de nuestro corazón es lo principal para presentarnos ante Dios. Cuando somos íntegros de corazón, estamos demostrando que realmente tenemos temor a Dios. Cuando somos íntimos de corazón, estamos demostrando que realmente amamos a Dios. Porque cuando nosotros somos íntegros de corazón, estamos entregando a Dios lo mejor, lo mejor que tenemos nosotros en su corazón. Entonces vamos a hablar del rey David y Betsabé, 2 Samuel capítulo 11, 9, 27. Cuando nosotros estudiamos toda la historia del rey David, vemos que desde el capítulo 5 al capítulo 11 de 2 Samuel, todo es victoria tras victoria para el rey David, ¿verdad? Cogemos la palabra de Dios, leemos Samuel y vemos que del capítulo 5 al 11 vamos a ver que todo es victoria para el rey David. Y desde el segundo, desde el capítulo 5, versículo 4 de 2 Samuel, dice que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 40 años. O sea, estamos viendo que cuando David comenzó a reinar ya no era ningún chiquillo, ya era una persona hecha y derecha, una persona sabía para dónde iba, una persona que estaba ya consciente de lo que estaba haciendo. Pero vemos que entre sus triunfos está la toma de la fortaleza de Sion, cuando él intenta llevar el arca a Jerusalén, cuando hace un pacto con Dios, él extiende todos sus dominios
derrota a los amonitas, a los sirios, pero todo iba bien hasta que llegamos al capítulo 11, cuando vemos que la integridad del rey David se ve comprometida por una tentación. Todo iba bien, leemos la Biblia, la historia de David, qué tremendo Señor, cómo lo ayudaba, lo apoyaba, lo respaldaba, lo llevaba, él tenía una comunicación con Dios directa, le preguntaba al Señor, el Señor respondía, o sea, era todo color de rosa. Pero en el capítulo 11 ya vemos que la integridad de David se ve comprometida por una tentación. Y aquí debemos nosotros comenzar a pensar, hermanos, que nosotros ninguno estamos exentos a esto. David fue tentado en un área de su vida, pero tú y yo y todos vamos a ser tentados con esa palabra, por nuestra propia ¿qué? Concupiscencia. O sea, nuestra propia debilidad, ahí vamos a ser tentados. Puede que no seamos tentados con una mujer, pero vamos a ser tentados con el dinero, con el trabajo, o sea, con cualquier cosa vamos a ser nosotros tentados. Entonces, esa historia bíblica nos lleva a reflexionar y a entender que todos, sin excepción alguna, no podemos confiarnos en nuestra propia fuerza ni nuestra propia prudencia, como dice Proverbios 3:5. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos y creemos en nuestra mente que porque ya somos creyentes, que llevamos tiempo en la iglesia, que porque yo he sido líder de mujeres, que porque he sido ministro, que porque he sido pastor, que porque he llevado la palabra, creemos, hermanos, que porque ya llevamos muchos años en el Evangelio y que hemos leído la Biblia una y otra vez, estamos libres de caer en tentación y sobre todo de pecado. Y esta palabra que el Señor nos trae hoy nos va a demostrar que ni tú ni yo somos libres, que todos estamos expuestos y que todos estamos, no somos inmunes a las tentaciones. Entonces, la Biblia nos relata que David envía era un hombre que tenía un promedio de 50 años más o menos, cuando estamos llegando aquí al capítulo 11. Y el tiempo que llevaba en el trono aproximadamente eran como unos 20 años. Sabemos que ya era un rey con experiencia, un rey que la gente lo conocía porque era un rey piadoso, un rey que el pueblo lo quería. David ya había escrito varios salmos. David era un líder respaldado por su pueblo y era un hombre de honor y de compasión. Podemos ver, hermanos, que David, aun cuando se acordó del hijo de Jonatán, lo mandó a buscar ¿para qué? Para cumplir con la promesa que le había hecho a él. Sabemos que en la historia de David era un hombre recto, un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre de compasión. Entonces es necesario tener en cuenta esto que hemos hablado de David para saber en qué lugar, en cómo estaba su vida, tanto física como espiritual, en relación a este momento. Vemos que David está viendo como un rey. Él no era ningún perdido, no era un practicante del pecado. Él tenía un ejército de soldados que lo cuidaban, que lo guardaban. David no era ningún mendigo. David tenía todo lo que él deseaba hasta ese momento en su vida. David solamente, como él un dedo, le complacían lo que él quisiera. Entonces, tenía poder, tenía esposas, buena reputación, riquezas, contaba con líderes de confianza alrededor suyo y tenía un ejército de soldados fieles, tenía mucha tierra, o sea, era muy rico. Según Samuel nos dice que aconteció que en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Entonces, lo que hablamos de David es importante, hermanos, para que veamos quién era David, cómo estaba, en qué momento estaba pasando él cuando sucedió esta historia. Entonces, dice claramente que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, este era el tiempo en el cual David debería estar en el campo de batalla, ¿verdad? Porque él como rey dice que era el tiempo que los reyes salían a la guerra, o sea, él tenía que estar en el campo de ¿qué? De batalla. Este era el tiempo en el cual él debía estar comandando sus soldados, dirigiendo su ejército y acompañándolos aún con su presencia para que ellos fueran motivados.
Este era el tiempo en el cual él tenía que dejar el palacio y defender a su pueblo, acompañar a su gente, a su ejército. Pero no fue así. La Biblia dice que David envió a Joab y al final del versículo dice, pero David se quedó ¿en dónde? En Jerusalén. Entonces, el versículo 2 dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy ¿qué? Hermosa. Hermanos, David se estaba despertando de su siesta, ¿verdad? Subió a su azotea y ahí en ese momentico le apareció la tentación. Una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, como dice la palabra de Dios. Y David, el rey David, ese hombre que ha compuesto salmos, ese hombre que llevaba 20 años de reinado, ese hombre que la gente lo conocía como un rey recto, puro, que era misericordioso, bondadoso, ese rey cayó en la trampa. Inmediatamente en su mente comenzó a andar una película y ya no había forma de parar ese fuego interior que le traía la tentación, que le traía el pecado en su corazón. David cayó fácilmente en la trampa y ahora quien estaba gobernando su vida y su mente no era Dios, sino eran sus instintos, sus impulsos, sus pasiones y su carne. Hermanos, esto que estamos hablando nos puede suceder a ti y a mí. Decimos ser cristianos, creyentes, hijos de Dios, y decimos que andamos en las cosas de Dios y que estamos prácticamente santificados. Nos creemos santificados. Pero en un segundito, en un descuido, el enemigo te trae una tentación. Te trae algo que te impresiona, algo que te mueve. Inmediatamente ya tu mente, tu corazón dejan de estar gobernados por Dios y comenzamos nosotros a permitirle, darle campo a que la tentación se apodere de nuestra mente, nuestro corazón y de todo nuestro cuerpo. Entonces ya no estamos nosotros pensando ni dominados por Dios, sino estamos dominados por nuestros instintos, nuestros impulsos, nuestros pecados. Estamos dominados ¿por qué? Por la carne. Versículo 3 dice que envió inmediatamente David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el Eteo. Pero en su mala decisión que David tomó y que se dejó llevar por la tentación, David solo escuchó el nombre que era hija de quién, pero al parecer David no escuchó claramente cuando le dijeron que era mujer, que esa mujer era casada. ¿Que era mujer de qué? De Urías el Eteo. No escuchó cuando dijeron, David, esa mujer tiene familia. En otras palabras, le estaban diciendo, David, ni se te ocurra poner los ojos en ella porque es la mujer de Urías el Eteo. Y David, más que nadie, sabía que hacer eso era pecado, ¿verdad? Entonces, David preguntó, por formalismo simplemente, ¿quién es esa mujer? Porque David ya había decidido en su mente y en su corazón realmente lo que deseaba con ella. Él ya tenía pensado, ya había hecho la película, ya había armado el plan y ya estaba dispuesto a ejecutar el plan. Pero por formalismo, él preguntó, ¿quién es esa mujer? Pero ignoró las advertencias de la gente que vino y le trajo la razón. Ella es hija de tal, pero esposa, es casada, David. No coloques la mirada ahí. Entonces, hermanos, en estos tres versículos vamos a entender tres cosas importantes que estamos colocando nosotros en nuestra práctica de nuestra vida. Primero, que no debemos estar quietos cuando Dios pide acción. No debemos estarnos quietos esperando a ver cuando Dios nos pide a nosotros acción. ¿Qué estaba haciendo el rey David? Estaba acostado durmiendo en su casa cuando su ejército estaba luchando. Entonces, no podemos estarnos quietos cuando Dios nos pide acción. Segundo, no podemos bajar la guardia en tiempos de bendición. Ahora que estoy siendo bendecido, ¿pero para qué? Ahora si ya las bendiciones me llegan por así. ¿Para qué busco de Dios si es que ya está me llegando todo con abundancia?
Cuando empiece a escasear o comienza a tentaciones, comienzo a buscar de Dios. Entonces, tú y yo y la iglesia, hermano, no puede bajar la guardia en tiempos de bendición. Cuando estamos siendo bendecidos es que más necesitamos pegarnos a Dios. Cuando tú estás siendo bendecido es que más necesitas pegarte al Señor. No simplemente cuando en esa necesidad, no, es cuando nosotros estamos siendo bendecidos, no podemos bajar la guardia. Y tercero, no podemos aparentar integridad cuando nuestro corazón dice otra cosa. Tú no puedes aparentar integridad. Tú no puedes aparentar que eres santo, que buscas de Dios, que caminas con Dios, cuando tu corazón dice otra cosa. Versículo 4 dice, y envió a David a sus mensajeros, y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió ¿a dónde? A su casa. Vemos que el plan de David supuestamente le funcionó. La tentación entró por sus ojos, llegó a su mente, bajo el corazón, el plan lo ejecutó y él llevó a cabo lo que su carne le llamaba a hacer. Cayó en la trampa completamente. Y envió David a sus mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Ese fue el pensado inicial de David cuando durmió con ella. Luego de lo que pasó, ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Entonces, hermanos, si vamos a esta historia, en este momento ya el pecado había tomado control del rey David. En este momento ya el pecado estaba dominando al rey David. ¿Qué hizo el pecado en David? Tres cosas. David abusó de su poder, ¿verdad? David se aprovechó de su posición y David utilizó mal su influencia como rey. Entonces, hermanos, la integridad vale más que el testimonio. David abusó de su poder porque era el rey, hacía lo que quería y abusó de su poder. Se aprovechó su posición y utilizó mal su influencia como rey. Entonces, hermanos, es importante ver cómo el pecado nos domina. Si no colocamos en práctica lo que nos dice Santiago 1:12, cuando dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En otra versión dice, bienaventurado el hombre que huye de la tentación. ¿Qué es huir? Huir significa, hermano, que reconocemos al enemigo y vemos el peligro y nos vamos al otro lado del peligro. Eso es huir, salir corriendo sin dudar y sin comprometernos a estar ahí en el peligro. Bienaventurado el varón que huye de la tentación. Hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos tener en mente en nuestra vida cristiana. Que como creyentes, todos los días, en cada momento vamos a ser tentados en una u otra cosa. En cosas pequeñitas como en cosas grandes. Pero la palabra me dice a mí, me dice a ti, que eres bienaventurado si tú huyes de la tentación. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido, cuando haya huido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, primero, vemos que David estaba en el lugar que no debería estar, ¿cierto? ¿Por qué debería estar dónde? En la guerra, en la batalla. Pero no, David estaba en su casa. Segundo, vemos que la tentación llegó ¿por qué? Por medio de los ojos. Por medio de los ojos. Siguió camino, invadió su mente. Y al llegar a la mente, allí hizo un plan. Se ideó un plan. Se creó un plan. Inmediatamente ese plan nos lleva al corazón. Y cuando llega ese plan al corazón es cuando se ejecuta la obra. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 5 nos dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros vamos por ahí y vemos algo que nos gusta, que no es de nosotros, pero que lo podemos coger, ¿verdad? La tentación llega por los ojos, y otra vez pensamos, ¿quién me está mirando? ¿Quién me está mirando? Voy a dar 2 pasos y lo cojo.
Cuando llega ya a nuestro corazón, ya estamos nosotros haciendo lo que no nos debe. En eso debemos de tener cuidado, hermanos. El pecado, la tentación es sutil y te puede llegar a ti, que eres creyente de muchos años, te puede llegar a ti, que eres pastor, me puede llegar a mí, que llevo leyendo la Biblia muchos años, pero la tentación es sutil. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de este pecado? ¿Cuál fue el resultado de que David se dejó llevar por la tentación? De que David se dejó dominar, ¿por qué? Por la tentación, por la carne, por el pecado. Simplemente nos dice el versículo 5 que la mujer quedó que encinta, ella quedó embarazada de ese pecado. Pero yo me imagino que el rey David, antes de recibir la noticia de que estaba encinta, David pensó que lo que él había cometido, que la falta que había cometido, nunca le iba a descubrir nadie. Él pensaría, no, yo como rey hice las cosas bien y nadie se va por enterado. Y este razonamiento, hermanos, lo tenemos muchos pecadores y muchos creyentes. Cuando nosotros cometemos un pecado o le faltamos a Dios en cualquier cosa, pensamos que nadie nos ha visto, ¿verdad? Pensamos, bueno, nadie me vio, está bien, estoy bien. Sin tener en cuenta que nada queda oculto, y más ante los ojos de Dios. El Señor hasta debajo de las piedras llega su visión. Lucas 12:2 dice, porque no hay encubierto que no haya, porque no hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, que si David pensó que bueno, ya hice el plan, me salió perfecto, ya estoy bien, ya está. Ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Ahora, hasta ese momento, tengamos en cuenta que el rey David tenía dos opciones, ¿verdad? El rey David ya había cometido el pecado, se fue en la tentación, llegó hasta el pecado y vimos ya el resultado del pecado, pero él tenía dos opciones. ¿Cuáles dos opciones? El rey tenía la opción primero de confesar su pecado, ¿verdad? Y la opción de encubrir su pecado. Es la misma opción que tenemos todos. Cuando cometemos pecado y todo pecado, tenemos dos opciones: o confesamos nuestro pecado, o nos hacemos los asolapados e incurrimos nuestro pecado y seguimos adelante. David y cualquier persona que confesara, que confese su pecado, restaura su integridad. Simplemente, ¿con qué? Con una confesión. David tenía que reconocer su pecado, confesarlo y apartarse de él para recibir ¿qué? Misericordia. Porque, hermanos, el pecado es una bola de nieve. Comienza poquito, poquito, y va arrastrando, y va arrastrando, y va arrastrando, hasta que se convierte en una bola tan gigante que no podemos nosotros sostener. Y eso fue el que le pasó en el caso de David. Pero vemos que en su sentimiento de culpa, David escogió restaurar su reputación delante de la gente a través de ¿qué? De encubrir su pecado. Y eso lo llevó a sumergirse más en el pecado. En vez de sacar el pecado al aire, arrepentirse y apartarse, él lo ocultó, pero ese ocultamiento lo llevó a sumergirse más en el pecado, lo llevó a crear otras cosas diferentes, a sumergirse, a meterse. Tenía que hacer otras cosas diferentes para tapar la falta que había hecho. Y nuevamente se dejó llevar, ¿por qué? Por su mente. Nuevamente David se dejó llevar por su mente, porque en ese momento David se había apartado ¿de quién? De Dios. Y comenzó a maquinar un plan que lo llevaría a convertirse ¿en qué? En asesino. Hablando la plata blanca. Convertirse en asesino, ¿por qué? Porque él elaboró un plan que llevaría a la muerte al esposo de la mujer que había tomado. ¿Se dan cuenta? Lo que comenzó simplemente con un deseo, ya estamos viendo que ya lo lleva a un estado tan grande que se convierte en asesino. Segunda Samuel 11:6 dice,
Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías el Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías llegó ante David, le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por la marcha de la guerra. Después dijo David a Usías: desciende a tu casa y lava tus pies. David pensaba en su mente que al hacer esto, cuando Urías fuera a su casa, llegaría su mujer y prácticamente el embarazo quedaba cubierto. Ya le echaba la culpa a Urías, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que cuando Urías salió de la casa del rey, le enviaron un presente a la mesa real, pero Urías no durmió, no fue a la casa, sino que Urías durmió en la puerta del rey. O sea, Urías quedó en la puerta del rey con los guardias del Señor y no descendió a su casa. Versículo 10 dice: le hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Entonces David dijo a Urías: ¿acaso no vienes de viaje? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá habitan bajo tiendas, mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Cómo iba yo a entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, nunca le haré tal cosa. ¿Qué hizo David? David entonces dijo David entonces a Urías: quédate aquí hoy y mañana te despediré. Se quedó Urías aquel día y el siguiente en Jerusalén. David lo convidó a comer, a beber con él hasta que lo embriagó, porque pensaba: si lo mando borrachito, ese va a hacer el mandado que lo mando, ¿verdad? Pero David no se daba cuenta que el Señor tenía bajo control todo. Entonces, hasta embriagarlo, por la tarde salió a dormir en su casa junto a los guardias del Señor, pero no descendió a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab, la cual lo envió por mano de Urías. En ella decía: pon a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y alejado de él, para que sea herido y muera. O sea, al ver que el plan que él hizo, que se fuera para la casa, hablar con su mujer, estar en un juicio o después borrachito, no funcionó, lo único que le quedaba era que asesinarlo. No había otra manera de encubrir su pecado. Dice el versículo 16: así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y salieron los cuales de la ciudad y pelearon contra Joab. Cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías el Eteo. Entonces, ahí no termina la historia. Ahí es cuando comienza la historia. Porque David pensó: ok, ya solucioné el problema, ¿verdad? Ya me quité de encima el esposo. Pero David no sabía que Dios estaba viendo todo lo que él estaba haciendo. Y por lo tanto debería pagar por su pecado. Dice en el capítulo 12, cuando vemos que Jehová envió al profeta Natán ante David, y al llegar le dijo, versículos 1 al 6, ustedes pueden leer la historia ahí que le dijo. Le conté la historia que había un hombre que tenía muchas ganado y terneros y había otro que era pobrecito que tenía uno solo, pero que llegó de visita, y aquel hombre rico y adinerado, en vez de tomar algo de su hato, de su ganado, fue y tomó la única ovejita que tenía el vecino, con la cual había criado, había dormido, ya había comido, ¿verdad? Cuando le contó esa historia a David, ¿qué hizo David? David se enfureció, ¿verdad? Y no, ese hombre tiene que pagarlo porque es un hombre malvado, sin darse cuenta que lo que le estaba contando el profeta Natán era lo que él había hecho realmente en su vida. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Hermanos, ¿se imaginan que el Señor nos confronte de esa manera? Cuando nosotros vemos el pecado de los demás, pero no vemos nuestro pecado, y que venga el Señor nos confronte de manera. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová de Israel:
yo te ungí como rey de Israel y te libré de las manos de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías, el Eteo, lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Si a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, el Eteo, para que fuera su mujer. Versículo 11 dice, así ha dicho Jehová, yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus hijos y las entregaré a los prójimos, el cual se acostarán con ella a la luz del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Hermanos, ahí el Señor nos está mostrando que no hay nada oculto para Él. Por más que nosotros pensemos que si damos el plan perfecto, no hay nada oculto para Él. Entonces dijo David a Natán, versículo 13, pequé contra Jehová. Eso fue lo que debió haber dicho antes de haber permitido que el pecado siguiera su curso hasta llegar a la necesidad. Consecuencias del pecado. Versículo 11 y 12. Así ha dicho Jehová, yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré de tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz. Porque tú lo hiciste en secreto, yo lo haré esto delante de todo Israel y el sol. Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero, versículo 14 dice, pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido será que muere. El hijo morirá. Bueno, esto nos lleva a nosotros a reflexionar muchas cosas, ¿verdad? Primero, a evaluar nosotros nuestra integridad. ¿Cómo estamos andando y qué estamos haciendo? Cuando venimos a la casa del Señor, venimos a escuchar su palabra, a leer su palabra, a estar con Él, o venimos, hermanos, pensando en lo que vamos a hacer, en lo que estamos haciendo, o en infinidad de cosas. ¿Cómo está tu integridad con Dios en tu relación con Dios? ¿Cómo está tu integridad con Dios en la relación con tu esposa, con tu familia, con tus hijos? Es importante, ¿no?, que entendamos que por más de que aparentemos una cosa ante el pastor, ante la pastora, ante la iglesia, ante los vecinos, ante Dios no podemos aparentar. Nosotros no necesitamos venderle a Dios una figura, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón, nuestras acciones y nuestra integridad. Entonces, la confesión restaura la integridad, ¿verdad? Y te devuelve, ¿qué? La reputación. Nosotros simplemente debemos, lo que la palabra del Señor nos enseña, huir de la tentación. Pero si caemos, porque no estamos exentos a caer, tenemos otra segunda oportunidad de reconocerlo, confesarlo y apartarnos y recibimos misericordia. Entonces, no somos exentos a caer en tentación. Tenemos que huir de la tentación. Tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que confesar nuestro pecado y apartarnos de nuestro pecado. ¿Qué dice Proverbios 28:13? Proverbios 28:13 dice, el que oculta sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará, ¿qué? Misericordia. Ahora es que yo entiendo por qué vemos muchos cristianos que no prosperan. Muchos cristianos, muchos creyentes que desde que los hemos conocido toda la vida son iguales, exactamente iguales y no prosperan. No estoy hablando en lo material, de la riqueza, no estoy hablando en lo espiritual.
Muchos cristianos que hemos conocido ahí sentados y de ahí no se mueven y han pasado 10, 15, 20 años y volvemos a ver los mismos cristianos con más arrugas, con más canas, pero exactamente igual. No han prosperado. ¿Por qué no prosperan? Porque hay algo que están ocultando en su corazón. Dice Proverbios 21:13, el que oculta sus pecados no prospera. Hermanos, esto nos invita y nos exhorta que si tú tienes la necesidad y el deseo de prosperar, revisa tu corazón. Revisemos nuestro corazón. ¿Qué pecados hay ocultos que no hemos confesado? ¿Qué pecados tenemos en nuestra vida que nos están obstruyendo el caminar? ¿Qué pecado está frente a nosotros que no nos permite prosperar en lo espiritual? Pero si los confesamos y nos apartamos de ellos, vamos a ver la misericordia de Dios en nuestra vida. Termino con este versículo de 1 Juan 2:2. Dice el Señor, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Miren la relación que ya el Señor tiene en orden. Primero dice, hijitos míos. Está hablando un padre cariñoso a su hijo, ¿verdad? Le está diciendo, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados de ¿qué? De todo el mundo. Hermanos, esa enseñanza, esa palabra del Señor de hoy, nos tiene que llevar a nosotros a entender muchas cosas. Que por más fuerte que parezcamos ser, que por más fuerte que nos creamos de estar en el Evangelio, debemos tener más cuidado. Porque el que más fuerte se cree es el que más rápido cae. Pero si llegamos a caer, necesitamos entender que no podemos seguirle el juego al diablo y seguir en el pecado, en la trampa, buscando y buscando solucionarla a nuestra manera de pensar. Podemos entender que si caímos en la trampa, tomar el versículo de Juan 2:2, hijitos míos, estas cosas yo para no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ¿a quién? A Jesucristo, ante el Padre. Entonces, hermanos, nuestra reflexión el día de hoy, necesitamos revisar nuestro corazón. Necesitamos entender que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y que en la parte más débil que tú crees que eres fuerte, ahí es donde va a llegar. Cuídate de la tentación. Huyamos de la tentación. Y vamos a decir que misericordia. ¿Qué vemos después? El rey David fue restaurado, pero siempre quedó eso en su vida. Perdió un hijo por causa de el pecado. Porque nosotros tenemos que pagar el precio, las consecuencias de nuestro pecado. Sí, Dios es misericordioso y perdona, pero las consecuencias tenemos que cargar nosotros. Oremos, hermanos. Vamos, Señor Dios de los cielos y Padre bueno, damos gracias por tu palabra, Dios de los cielos, Señor. Te pedimos hoy, Dios, que tu misericordia, Señor, nos alcance, Señor de los cielos, Señor. Que nos permita, Padre Santo, hoy revisar nuestro corazón, Señor, nuestra mente, Señor. Revisar, Dios mío, Señor, qué hay verdaderamente en nosotros, Dios mío, Señor, que está impidiendo, Dios mío, Señor, que crezcamos, que prosperemos en lo espiritual, Señor. Que miremos, Dios mío, Señor, cómo estamos en nuestra integridad, Dios mío, Señor. Que no son solamente palabras y palabras, Señor, sino que son hechos y acciones en nosotros, Señor. Así como vemos la historia del rey David, todos los acontecimientos, Dios mío, Señor, todos los pasos, Señor, que se dejó llevar por la tentación, Señor, Padre, por favor, abre nuestros ojos, Señor, que tu Espíritu Santo sea en nosotros, Dios mío, Señor, para que podamos, Dios mío, Señor, ver el peligro, Señor, y huir de la tentación, Señor. No solamente estamos hablando a los hombres en género, Señor, sino a todo el ser humano, Señor, a mujeres, niños, hombres, mujeres, Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Pedimos, Dios mío, que la podamos colocar en práctica, Señor, Señor.
que en el momento, Señor, que estemos, Señor, siendo cautivos por la tentación, acordemos que tu palabra, Dios mío, Señor, nos ordena, Dios mío, Señor, que huyamos de ella, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces con nosotros. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Amén.